En Osana, el bautismo es algo muy sagrado, muy importante para nosotros. Es precisamente el momento cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Salvador públicamente. Declaramos que Él es su Salvador y el Señor de nuestra vida. En segundo lugar, el bautismo es el momento cuando comenzamos una nueva vida. Todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. El bautismo es el principio de un nuevo vivir, ahora como con Cristo a nuestro lado. En tercer lugar, el bautismo representa para nosotros el momento cuando todos nuestros pecados son perdonados. Todos hemos fallado, todos hemos fracasado de una o de otra manera en la vida. Hemos pecado en contra de Dios, hemos ofendido a nuestros seres humanos. Y la verdad es esta, que todos necesitamos el perdón. La pregunta es cómo podemos recibir el perdón que necesitamos. Esa pregunta se le hicieron unos judíos a Pedro en el día de Pentecostés. Hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les respondió y les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El remedio para los pecados que ellos habían cometido de haberle quitado la vida al Mesías, el Hijo de Dios, era precisamente el confesar a Cristo, bautizarse en su nombre, y así se resolvía el problema de los pecados que ellos habían cometido. Para nosotros, esto es precisamente lo que sucede cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo. Confesamos a Cristo como Salvador, comenzamos una nueva vida y en ese momento sagrado, todos nuestros pecados son borrados. Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto poder saludarlos de nuevo este día domingo. Dios les pague por reunirse de nuevo como lo hemos hecho cada domingo ya por unos 2 meses y adorar a Dios juntos y escuchar el sermón de la palabra del Señor. Les agradezco que tomen el tiempo y que le hayan dado la importancia a este tiempo para reunirse como familias. He estado pensando bastante sobre este asunto de lo que ha sucedido y yo creo que muchas cosas buenas están saliendo de esto. El hecho de que estamos en las casas, reajustando valores y pensando en cómo podemos nosotros servir a Dios en nuevas maneras. Quizá restaurando algunas cosas importantísimas para el bienestar familiar y también generalmente hablando del bienestar de la iglesia y el avance del reino de Dios. Cosas como el liderazgo masculino, espiritual del hogar, o el liderazgo o el tomar la espiritualidad y regresarla a nuestro hogar. Todas estas cosas son muy buenas y le doy gracias a Dios porque ustedes están allí reunidos escuchando el mensaje. Ya pronto parece, unas 2, 3 semanas, esto ha sido tan fluido, esto de cuándo vamos a regresar al templo, que todavía no tenemos una fecha fija, pero nuestro gobernador, por quien debemos estar orando, el señor Gavin Newsom, y también el alcalde aquí de Los Ángeles, pues tienen decisiones que tomar y debemos de orar para ellos para que ya pronto aclaren, no solo cuándo vamos a poder regresar, pero en qué forma. Esta semana y la semana que viene vamos a estar ya comenzando a organizarnos para poder reintegrarnos, regresar al templo para adorar a Dios como familia. Ahora nosotros les estaremos avisando a ustedes cuando llegue ese momento o ya se esté aproximando y vamos nosotros entonces a informarles a ustedes de cómo lo vamos a hacer y cuándo. Tengan en mente que el regreso al templo va a ser un poquito diferente a lo que era antes de esta crisis, de menos inicialmente. Ya todo regresará a su normalidad, pero en los primeros cultos que vamos a tener y por quizás meses después de que regresemos al templo va a ser un poquito diferente. Estamos pensando en
por el tamaño de la congregación, quizás tener 4 cultos en español el domingo y 2 cultos en inglés el sábado. No estamos completamente seguros, los detalles los estamos afigurando, pero ya pronto esperamos podremos estar juntos. Y de nuevo, sigan orando por los líderes, por nuestro presidente Donald Trump, el Senado, Congreso, para que Dios los dirija a ellos y podamos nosotros ya pronto juntarnos de nuevo. Quiero agradecer a todos los líderes de la iglesia que han estado participando en dar estudios, Mano Obeso, Mano Carlos Farías, a los hermanos que han estado participando en nuestros cultos y nuestro servicio a la iglesia en forma del sitio web y de las redes sociales. Nuestra hermana Abigail y el equipo que ha trabajado con ella han hecho un maravilloso trabajo ministrando a nuestros niños. Qué talento y qué energía tienen estos jóvenes que han estado ayudándonos con este trabajo. El hermano Beda Aguilera, su hermana, la hermana Solís, todo el equipo que han estado trabajando, han hecho un trabajo tan excelente. Ahora, durante el día estaba repasando algunos de los videos que ellos han preparado para nuestros hijos y me estaba riendo con ellos, una cosa maravillosa. Gracias, Dios les pague por su compromiso, por su talento y por amar la obra de Dios, tanto que hacen un esfuerzo muy especial en hacer su parte y hacerlo con excelencia. Dios les pague mucho, mucho. Vamos a dar lectura a la escritura en Filipenses 4, versículos 6 al 9. La semana pasada, abran sus Biblias ahí, por favor. Y hace unas semanas atrás hemos estado en Filipenses y ahora estamos en Filipenses capítulo 4 y vamos a leer del 6 al 9. Dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y veísteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Oremos. Señor, por este mensaje de la palabra que vamos a recibir, te doy gracias y te pido que sea de bendición para tu pueblo que ahora se reúne en sus hogares para escuchar este mensaje. Ayuda a cada persona a poder afirmarse, cada hermano de esta congregación a poder afirmarse al estudiar la palabra y al recibirla con alegría en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome esto que ahora vamos a hablar y comience a formar nuestras vidas en el orden que tú quieres. Te lo pido en el nombre de Jesucristo y para gloria de Él, predico este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estábamos hablando del conocimiento de Cristo y les dije que el conocimiento de Cristo no es solo para crecer en conocimiento, para saber más de las cosas de Dios o de Dios. Nuestro conocimiento de Dios tiene un objetivo. Conocer a Cristo en realidad tiene que ver no con conocer cosas, sino que principalmente tiene que ver con conocer a una persona. Para nosotros, Cristo, el buscar y el conocer a Cristo envuelve leer la Biblia, atender estudios bíblicos, ir a los grupos vida, meditar en las Escrituras, asistir a los cultos, orar, ayunar. Pero, y aunque envuelve todas estas cosas, es muy importante que nosotros nunca se nos olvide que la meta de toda esa actividad es conocer a la persona de Jesucristo. Él es el objetivo. Él es la razón que hacemos todas estas actividades. A veces nos podemos desubicar y darle la importancia primaria a las actividades, por santas y buenas que sean,
que estamos haciendo y creemos que simplemente leer la Biblia es bastante, simplemente orar es bastante, simplemente ayunar es bastante, pero no es así, hermanos. Lo que es verdaderamente importante es conocerlo a Él, la persona de Jesucristo, a través de todo lo que hacemos en nuestras actividades y consagraciones personales. Ahora, la semana pasada nosotros les di, más bien yo a ustedes, 5 cosas prácticas que Pablo hacía para tratar de ser más como Cristo. Y se las voy a nombrar. En primer lugar, toda otra búsqueda él abandonaba y enfocaba su atención y sus energías en solo buscar a Cristo. Él dijo esto: por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él abandonaba toda otra búsqueda, toda otra cosa, lo perdía, lo dejaba para buscar y perseguir a Cristo. Número 2, él, a pesar de que era un hombre de tremenda revelación, se mantenía con hambre espiritual, siempre buscando conocerlo a él mejor. La tercera cosa que les dije es esto, que Pablo se olvidaba del pasado y siempre estaba él extendiéndose hacia el futuro, extendiéndose hacia adelante. No se quedaba estancado en el pasado. La cuarta cosa que les dije es que él nunca se rendía, nunca se entregaba. Él siempre proseguía hacia adelante, a la meta. Era un hombre dirigido, impulsado por la meta de conocer a Cristo mejor. En quinto lugar, él disciplinaba su mente. Y es precisamente aquí donde quiero ahora yo enfatizar, porque creo que el capítulo 4 tiene que ver precisamente con eso. Tiene que ver con la mente, con cómo nosotros pensamos y cómo es que la manera en que nosotros pensamos afecta nuestra relación con Dios y afecta cómo nosotros conocemos a Cristo y cómo la gente que nos conoce a nosotros pueden conocer a Cristo a través de nuestro testimonio. Pablo era un hombre que pensaba, como vamos a aprender hoy, que pensar como cristiano era algo sumamente importante. Miren lo que dice aquí Os Guinness en un libro que él llamó La mente de Dios. Él dice: pensar cristianamente es pensar de cualquier cosa todo el tiempo, diré de cualquier y de todas las cosas, todo el tiempo, de una manera moldeada, dirigida, restringida por la verdad de la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Es decir, ser cristiano viene con un modo de pensar que afecta todas las áreas de la vida, absolutamente todo. Pablo vio las cosas de esta manera. Él vio su mente y sus pensamientos como algo central, algo que él tenía que dominar, algo crucial si él iba a lograr la meta de ser como Cristo. En una ocasión a los hermanos en Roma, Pablo les dice esto: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo tenía en claro que para poder progresar en la vida cristiana, en el conocimiento de Dios, él iba a tener que formar una mente que era netamente cristiana. Es decir, todo lo de su vida, todo lo que él veía, iba a tener que verse a través de los filtros, de los lentes del cristianismo. Entonces, lo que Pablo hacía es que Pablo disciplinaba su vida, su modo de pensar. ¿Y qué es lo que va a ser el resultado de esta disciplina, de esta formación de la mente de Pablo? Bueno, si ustedes miran conmigo el versículo 4, la Biblia dice esto, dice: regocijaos siempre en el Señor. Otra vez digo regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. En otras palabras, uno de los resultados en la vida de Pablo, porque él estaba trabajando para pensar como cristiano y avanzar en esa manera de pensar, es que su vida siempre estaba lleno de gozo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos.
La segunda cosa que sucede en la vida de este hombre se encuentra en el versículo 6. Abran sus Biblias. Dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El segundo beneficio que Pablo recibe por pensar como cristiano, o por pensar cristianamente en todas las circunstancias de su vida, es esta: que él tiene no solo el gozo de Dios, versículo 4, sino que él tiene la paz de Dios. Cosa que elude la vida de tantas personas en el mundo hoy en día. Se les escapa la paz, viven sin gozo. Así no debe ser la vida del cristiano. Pablo había modelado este estilo de vida, estas dos cualidades que le daba a él una mente transformada a los filipenses. Miren el versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, todo lo que Pablo les está exhortando a ellos a hacer, él ya lo había vivido, ya lo había enseñado, ya lo había dicho. En todas las diferentes maneras en que Pablo podía hacerlo, había comunicado con efectividad este estilo de vida a los filipenses. Cuando él vivió entre ellos, siempre tenía gozo. Cuando él vivió entre ellos, siempre disfrutaba y estaba en la paz de Dios. Y entiendan esto, que la vida de Pablo en Filipos no fue siempre una vida sin lucha y sin dificultad. Es más, la historia nos enseña, el libro de los Hechos, cuando Pablo estaba en Filipos, que allí, después de haber echado fuera un demonio de una niña endemoniada, a él lo tomaron y lo echaron en la cárcel y lo azotaron. La vida de Pablo en Filipos no fue siempre fácil. Fue una vida donde él sufrió persecución. Pero a pesar de todo esto, Pablo en el versículo 9 les dice: lo que aprendiste, esto les enseñé; lo que recibiste, esto les entregué; lo que oíste, esto les dije; lo que veiste, esto viví; esto haced. Hagan esto, vivan como yo he vivido. Entonces, Pablo tenía una manera muy especial. No, en la dificultad se regocijaba, en la dificultad retenía su paz. Entonces, ¿qué hacía Pablo con sus problemas? Bueno, versículo 6 nos dice esto. Abran sus Biblias. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y generalmente cuando surge una dificultad, un problema, nuestra tendencia es de llenarnos de ansiedad. Eso es lo que hacemos, nos ponemos nerviosos, eso es lo que hacemos. Queremos expresar eso, queremos envolvernos en alguna actividad. Algunos comienzan a caminar de un lado al otro, no saben cómo van a manejar la situación, se llenan de ansiedad y de temor. Es lo que la gente típicamente hace, pero Pablo también hacía algo. No más, él se envolvía en actividades que le aseguraban retener el gozo y retener la paz en toda circunstancia. ¿Qué era eso? La actividad de la oración. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas. El remedio al afán, a la ansiedad, al temor. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo, en medio de la dificultad, no se preocupaba, él oraba. Cuando él se sentía, o cuando nosotros nos sentimos presionados, nos sentimos como que tenemos que hacer algo. Correcto, esto es normal. ¿Qué vamos a hacer? Oremos. Hay ciertas cosas donde Dios nos está llamando a orar, porque la solución no está en estas manos, porque el remedio al problema porque eso está fuera de nuestro control y el remedio no está al alcance. ¿Qué voy a hacer? Tengo la opción de preocuparme y perder mi paz y perder mi gozo, o tengo la opción de orar, presentar mi petición y después darle gracias a Dios y retener mi gozo y retener mi paz. Pablo les había modelado cómo retener la paz y el gozo
a través de la actividad de la oración. Ahora es interesante notar, hermanos, que en Filipenses capítulo 4, versículo 2, Pablo se dirige a dos hermanas y se dirige a dos hermanas por nombre. Y estas dos hermanas aparentemente tenían una dificultad, estaban teniendo un poquito de desacuerdo entre ellas. Y Pablo les exhorta que tuviesen el mismo sentir. El versículo 2 así lo dice, que pensaran de la misma manera, que sintieran lo mismo. Estas hermanas, interesantemente me parece a mí, eran cristianas y aparentemente eran muy buenas hermanas. Miren el versículo 3. Donde Pablo dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Interesante. Estas dos hermanas que Pablo nombra, habían combatido con él para establecer la iglesia en Filipo y ahora estaban combatiéndose entre ellas. No se podían ver cara a cara. Las hermanas estaban en el reino, eran bien trabajadoras, eran bien comprometidas al evangelio, sirvieron con sacrificio, ayudaron a levantar la iglesia en Filipos, pero no se podían ver bien. Esto es interesante, ¿verdad? Porque, ¿qué entonces Pablo les aconseja que hagan? No les dice pretendan que se quieren, ay, traten de llevársela bien. La respuesta de Pablo no es ligera. Él les dice a ellas que sean de un mismo sentir en el Señor. Es decir, pónganse de acuerdo en el Señor. ¿Y qué es eso de pónganse de acuerdo? ¿Es simplemente pretendan estar bien? No. Lo que la palabra clave allí es en el Señor. Porque en el versículo 1, ustedes ven esa frase en el Señor una y otra vez. Estad así firmes en el Señor. Versículo 2, que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 4, regocijaos en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que estar en Cristo es estar en una posición de poder. Es estar en una posición del poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios nos dan la capacidad de hacer cosas que sin el Espíritu, sin la palabra, no pudiésemos nosotros hacer. Al fin, a mí me toca tomar la decisión, vivir en obediencia, obedecer lo que Dios me está llamando a hacer, pero no lo hago solo. El Espíritu Santo y la palabra me asisten, me empoderan, me ayudan. Por eso, que estén en la misma mente en el Señor. Cuando hay un desacuerdo entre hermanos que aman a Dios, el llamado de Pablo es pónganse de acuerdo en el Señor. Como hermanos y hermanas en Cristo, no siempre vamos a poder ver las cosas igualitos todos, o ver las cosas igual, o estar de acuerdo en todo. Pero óigame esto, los propósitos de Dios son más grandes que nuestras diferencias. Y la regla de oro, que es la regla del amor, es más grande que nuestras preferencias. Y nosotros hemos sido equipados para vencer. Entonces, Pablo es una persona muy interesante porque él está reteniendo algo que es importante que nosotros veamos. Él está entrenando su mente a pensar de cierta manera para retener la paz y el gozo de Dios en toda situación y en toda circunstancia. Cuando él mira a estas dos hermanas que están en conflicto, él comienza a pensar, el problema de estas hermanas es que no están pensando bien, no están sintiendo lo mismo, no están de acuerdo. Pónganse de acuerdo en el Señor. Dios les va a ayudar con el consejo de este compañero que tenemos en el Señor. Este compañero fiel, no lo nombra, pero ha de haber sido un amigo de ellas y colaborador con ellas y con Pablo. Él les va a ayudar para que ustedes en el Espíritu Santo puedan estar de acuerdo. ¿Sí ven cómo Pablo veía la importancia, la absoluta importancia de tener una mente cristiana? Cuando hay conflictos, cuando hay diferencias serias entre nosotros, es porque alguien no está pensando cristianamente. Déjenme decirlo otra vez.
Hay una manera cristiana de pensar. Y hay una manera de pensar que no es cristiano. Y nosotros que estamos en los caminos de Dios, debemos de disciplinarnos y entrenar nuestra mente para que pensemos como cristianos. Ahora, ¿cómo es que Pablo entrenó su mente para que él pudiera retener el gozo y la paz en toda situación de la vida? Miren el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo es que Pablo comienza a manejar esta situación? ¿Cómo es que Pablo comienza a entrenar y a forzar y a cambiar su mente de lo que ha de haber sido antes de haber venido a Cristo, ahora en Cristo, a pensar netamente como un cristiano? Perdonar como un cristiano, amar como un cristiano, tener gozo como un cristiano, tener la paz de Dios en su vida como un cristiano. ¿Cómo es que Pablo, qué es el consejo que nos da? El consejo de Pablo es este: hay una manera de vivir la vida cristiana en que nosotros podemos retener el gozo. Miren, esto es lo que Pablo primero piensa. La mente de una persona bajo la influencia del Espíritu y la palabra puede ser moldeada. Eso yo lo veo en el versículo número 8, en las últimas 3 palabras. Léanlas conmigo. En esto pensad. Léanlo otra vez. En esto pensad. Es decir, Pablo está diciendo aquí, si ustedes quieren pensar como Cristo, hay que tomar decisiones. Hay que decidir. Yo voy a disciplinar mi mente. Yo voy a pensar diferente en esta situación. Es una decisión. Cada que hay un conflicto, cada que hay un desacuerdo, cada que hay un pleito o algo en una relación importante, óigame bien, van a haber emociones que naturalmente se van a manifestar. Como no enojarse, como no disgustarse, como no alzar la voz, como no manifestar la ira de una de otra manera. Pero para cambiar esa mentalidad tiene que haber una decisión. Tiene que haber una persona que dice: voy a disciplinarme, voy a sujetarme a lo que Dios dice con respecto a cómo debo yo de responder en esta situación. En esto pensad. Es decir, lo que la Biblia está diciendo que debemos de hacer es poner, establecer, cimentar nuestra mente en algo. Y esto es lo que Pablo está aconsejando. Óigame bien, hermanos, nuestros pensamientos, usted lo sabe y yo lo sé, son, si no los disciplinamos, se van a lugares que no nos convienen. Estamos disgustados, algo sucedió, estamos llenos de temor, de ansiedad, y nuestra mente se va a un lugar feo, a un lugar que destruye, que debilita, que no nos ayuda a nosotros a superar en la vida. Y es por esto que yo creo que la Biblia nos llama a nosotros, y en este caso Pablo nos está diciendo la manera en que yo voy formando mi mente a una mente cristiana para poder entender a Cristo mejor y conocerlo mejor y darlo a conocer mejor. Es esto, que yo entiendo que la mente puede ser moldeada. ¿Cómo lo voy a hacer? Por pensar y enfocar mi mente en ciertas cosas. Miren lo que dice Pablo otra vez. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre, en esto piensa. Es interesante, porque lo que Pablo está llamando a la iglesia de Filipos a hacer es concentrarse y enfocarse en algo de la vida cristiana que es absolutamente importante, en una diferente manera de pensar. Entonces,
¿Cómo voy a pensar en medio de una situación difícil o adversa? Voy a pensar en cosas puras. Voy a pensar en cosas justas. Voy a pensar que mi Dios, Él me puede ayudar en cualquier situación en que yo esté. Y si callo mi boca y si sujeto mi mente y no la dejo correr por donde quiera, entonces este va a ser un buen resultado que vamos a tener. Recuerdo años atrás un predicador que dijo que la mente es como un gato callejero. Ahí lo dejas estar cerca de la casa y al rato hay un montón de gatillos corriendo por donde quiera. Y así es la mente. Si no la controlamos, se descontrola. Si no tomamos control, entonces nosotros perdemos oportunidades de ser más como Cristo. Lo que Pablo hace son dos cosas. En primer lugar, él entiende que la mente puede ser moldeada al pasar el tiempo para que sea más como la mente de Cristo. Y la segunda cosa que Pablo hacía era esto, que él disciplinaba su mente para enfocarse en ciertas cosas en toda situación. Mire, hermano, cuando usted se enfoca en lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es puro, lo que es justo, lo que es amable, lo que es de buen reporte, ¿sabe lo que usted está haciendo? Usted está reteniendo la paz en su vida. Usted está reteniendo el gozo en su vida. Esto es lo que Pablo quería para todos los filipenses. Ahora miren, hermanos, Dios quiere esto para todos nosotros. Si usted quiere vivir la clase de vida que después Pablo lo va a decir en los siguientes versículos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y he aprendido a vivir con abundancia y con escasez y en todas circunstancias de la vida. Y he aprendido a vivir. Y entonces dice, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted quiere vivir esa clase de vida, usted va a tener que aprender a disciplinar su mente. La gente que adquiere más en la vida son los que disciplinan su mente para pensar buenos pensamientos. Y esto es lo que Dios lo está llamando a nosotros. Él quiere que su matrimonio tenga éxito, que usted como padre tenga éxito, que sus hijos tengan éxito. Él quiere que la vida para nosotros aquí, hermanos, sea una vida llena de los éxitos y los logros que la Biblia nos enseña a nosotros a disfrutar en la vida. Él no quiere una vida derrotada para usted, cual sea su situación, sea positiva, sea negativa, sea libertad o sean prisiones. Dios quiere que usted viva en éxito. Y la única manera de hacer esto, de poder hacerlo todo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La única manera de vivir esa clase de vida es por enfocarnos en lo que es bueno en toda circunstancia. Y lo que va a suceder es que la calidad de nuestra vida va a ir subiendo. Y esto precisamente es lo que Dios quiere para usted. Usted dice, pastor, ya es muy tarde para mí. Yo ya he vivido mucha de mi vida y mi modo de pensar, mi modo de reaccionar a las situaciones no ha sido muy buena. ¿Qué puedo hacer? Bueno, C.S. Lewis dijo esto. No puedo regresar y cambiar el principio, pero sí puede comenzar donde está y cambiar el fin. La meta es cambiar el futuro. La meta no es quedarnos estancados en el pasado, es pensar, no importa dónde estoy mirando hacia el futuro y ahora yo entiendo que si yo permito que el Espíritu Santo y la palabra cambien como yo pienso, Dios cambiará el fin de toda cosa. Es que la felicidad, dijo Jack Hyles, es una delicia no probada. La felicidad que se determina por las circunstancias, por las situaciones, es la felicidad no probada. Simplemente todo marcha bien. El gozo es una delicia probada por el otro lado. Interesante, ¿verdad? Que el gozo, que es una palabra cristiana, es una palabra que cabe dentro de la experiencia cristiana, el gozo que no se sujeta a las circunstancias.
es una delicia, es deleitarse, es experimentar el gozo y la paz. Y podemos decir que tenemos gozo porque o hemos pasado por la tribulación o estamos precisamente ahí. Hermanos, mi deseo para ustedes y para toda la iglesia es que Dios, en este tiempo en que estamos viviendo, nos llene de esta clase de gozo y de paz. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en el corazón de cada uno de ustedes. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ya pronto regresaremos a la iglesia y todo cambiará y algunos van a recibir mucha paz, pero no se espere hasta ese día para gozar las bendiciones de la paz y el gozo que Dios quiere para su vida en este día. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos llene de su gracia para que podamos mejor reflejar en este tiempo de dificultad la gracia y el favor de Dios. Señor, te pedimos que bendigas a tus hijos y que tu gracia siempre esté con nosotros. Ayúdanos, Señor, a creer tu palabra y a vivir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que aman y están comprometidos contigo. Ayúdanos a manejar la vida, las circunstancias de la vida de tal manera que en el proceso de cómo manejamos estas circunstancias, tú vas formando en nuestra mente la imagen de tu Hijo amado. Y al fin de todo esto, seremos más como tú y tus propósitos han de haber sido logrados. Bendice estos hogares, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este lunes, mañana, comenzamos nuestros tiempos de consagración. 21 días de ayuno. Usted escoge cómo, si es ayuno de Daniel o cualquier otra clase de ayuno. Pero mañana comenzamos nuestro tiempo de consagración al Señor por 21 días. Y mañana también comenzamos nuestras 5 semanas de evangelismo. Contacte a sus amigos, llámelos, invítelos al grupo de amistad, al grupo vida, y vamos a ver, y vamos a hacer más bien, un impacto en el reino de Dios. Mi deseo es que Dios los bendiga, que ustedes prosperen como según sus almas van prosperando, que la gracia de Jesucristo y la paz de nuestro Dios esté en sus corazones. Dios les bendiga, hermanos.